Y si el hombre que abandonó la familia real en busca de libertad por amor y por una vida lejos de los muros del palacio se enfrentara de repente a un instante capaz de cambiarlo todo, hace apenas unos momentos ha salido a la luz una noticia impactante que ha sacudido al mundo entero. El príncipe Harry se ha visto involucrado en un accidente de tráfico. Y no se trata de un percance cualquiera. Fuentes cercanas a la familia real lo describen como un episodio grave con posibles consecuencias que podrían marcar un antes y un después. Para alguien que ha vivido durante años bajo el escrutinio público, que ha luchado contra la presión constante de los medios y que ha intentado forjar su propio camino al margen de la monarquía, este es el tipo de titular que nadie desea leer. Y sin embargo, aquí estamos. En cuestión de minutos las redes sociales estallaron. En los primeros 5 minutos desde que la noticia comenzó, a circular Twitter se llenó de mensajes de preocupación, oraciones y teorías. Periodistas de todo el mundo se apresuraron a confirmar datos mientras los titulares se volvían cada vez más alarmantes. El príncipe Harry sufre un accidente, reacción de la familia real, emergencia en una residencia vinculada a la realeza, la vida de Harry en peligro. Bastan esas palabras para detener el aliento de cualquiera. Pero detrás de esos titulares hay una historia mucho más compleja, más inquietante y potencialmente devastadora. La verdad sobre el accidente, sus causas, sus consecuencias y aquello que el palacio preferiría mantener en silencio es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Dentro de los muros del palacio la tensión sería insoportable. Durante décadas la familia real ha controlado su imagen con una precisión casi quirúrgica. Cada comunicado se mide al milímetro, cada aparición pública se diseña con cuidado. Sin embargo, en este momento esa fachada perfectamente construida muestra una grieta. El mensaje implícito es claro, no se trata de un incidente menor. Algo serio ha ocurrido y sus efectos van más allá del propio Harry. Afecta a la familia, a la institución y a la percepción pública de todo aquello que creemos saber sobre sus vidas a puerta cerrada. Los testimonios de testigos son confusos y fragmentarios, pero apuntan a una escena caótica. Un trayecto nocturno que terminó mal, un giro inesperado, una colisión que dejó a quienes la presenciaron profundamente alterados. Los detalles aún no son claros, pero el temor es real. Y a medida que la historia se desarrolla empiezan a surgir patrones conocidos: la presión constante, los conflictos no resueltos, el acoso mediático implacable que podría haber contribuido a este desenlace. La vida del príncipe Harry siempre ha estado marcada por la tensión. Desde muy joven cada decisión suya ha sido analizada, cada error amplificado. Como segundo hijo del entonces príncipe de Gales creció bajo una presión pública y privada inmensa. Su infancia estuvo atravesada por la tragedia, la pérdida de su madre, la princesa Diana, en un accidente de coche que conmocionó al mundo, y por la atención despiadada de unos medios que nunca le permitieron vivir el duelo en paz. Este pasado no es un simple telón de fondo, es un elemento clave para comprender la gravedad del momento actual. La historia se repite de una forma inquietante y carga de significado cada nuevo titular. El camino de Harry nunca fue sencillo. Intentó equilibrar el deber con la búsqueda de felicidad personal. Sirvió en el ejército y se ganó el respeto de muchos, incluso mientras era criticado por sus decisiones fuera del uniforme. Cuando conoció a Meghan Markle, la actriz estadounidense que se convertiría en su esposa, la atención mundial se intensificó. Su relación fue celebrada por algunos y cuestionada por otros desde el primer instante. Meghan fue presentada por ciertos sectores mediáticos como una figura disruptiva, una amenaza a la tradición, y cada paso de la pareja fue diseccionado, interpretado y utilizado como munición en tabloides de todo el planeta. Ahora, con la noticia de este accidente, todo ese contexto cobra un nuevo peso. El público ya no ve solo a un príncipe, ve a un hombre que ha soportado una presión constante, que ha luchado por su independencia y que se enfrenta a un peligro repentino e imprevisible. El palacio, con sus comunicados cuidadosamente elaborados, se encuentra bajo una presión sin precedentes. Cada palabra, cada gesto y cada actualización se convierten en noticia. Cada silencio o retraso alimenta la especulación. Algunas voces sugieren que el accidente pudo haberse evitado. Otras insinúan que podría ser la consecuencia directa de años de estrés acumulado y de una vida vivida bajo tensión permanente. Pero la verdad por ahora permanece envuelta en sombras. ¿Fue un simple accidente de tráfico? ¿Un descuido momentáneo? ¿O existe algo más inquietante detrás de lo ocurrido? Las preguntas se multiplican y mientras el mundo espera respuestas, la incertidumbre crece con cada minuto que pasa.
La ambigüedad es precisamente lo que mantiene al mundo entero atrapado en esta historia. Las personas actualizan sin cesar los portales de noticias, recorren hilos en redes sociales y esperan cualquier novedad que arroje luz sobre lo que realmente ocurrió más allá de los titulares alarmantes. Esa incertidumbre alimenta la atención global. Pero junto a la confusión informativa aparece un impacto emocional profundo. Para quienes han seguido la vida de Harry desde su infancia marcada por el acoso mediático pasando por su etapa en el ejército, su renuncia a las funciones reales y su intento de construir una vida junto a Meghan y sus hijos, la sola idea de verlo en peligro resulta estremecedora. Se ha creado un vínculo emocional aunque nunca lo hayan conocido en persona. Han sido testigos de sus luchas, han celebrado sus logros y han compartido su dolor en los momentos más oscuros. Ahora se enfrentan a la inquietante posibilidad de que este capítulo de su vida sea más sombrío de lo que nadie imaginaba. La fascinación mundial por Harry va mucho más allá del brillo de la fama. Tiene que ver con la fragilidad humana. Observamos su historia porque en ella reconocemos partes de nuestras propias batallas, el deseo de libertad, la necesidad de amar sin condiciones, la presión constante de las expectativas y el peso de la pérdida. Por eso cuando surge la noticia de que ha estado involucrado en un accidente grave, el impacto se siente de manera íntima y colectiva al mismo tiempo. No es solo un episodio de drama real, es un relato sobre vulnerabilidad, resistencia y esos instantes inesperados que pueden cambiarlo todo de un segundo a otro. A estas alturas las preguntas se multiplican. ¿Dónde se encontraba Harry en el momento del accidente? ¿Estaba Meghan con él o en otro lugar? ¿Cómo reaccionó la familia real de inmediato? Y quizá lo más importante, ¿qué significa todo esto para el futuro, para su vida personal, para la dinámica familiar y para la narrativa que el mundo ha seguido con tanta atención? Son interrogantes que exigen respuestas, pero que por ahora permanecen envueltas en un manto de silencio estratégico, conjeturas y rumores cuidadosamente dosificados. El frenesí mediático es solo una pieza del rompecabezas. Detrás de escena algunas voces internas hablan en tono bajo, insinuando tensiones que elevan años acumulándose. El palacio, a menudo percibido como una estructura rígida y uniforme, en realidad es una red compleja de relaciones, lealtades cruzadas y rivalidades soterradas. En momentos de crisis como este, esas dinámicas internas salen a la superficie. ¿Quién está defendiendo a Harry? ¿Quién prioriza proteger la imagen de la institución a cualquier precio? ¿Y quién podría ver esta situación como una oportunidad para alterar equilibrios de poder, influencia o percepción pública? A medida que la historia avanza, queda claro que no se trata simplemente de un accidente de tráfico. Es el relato de un hombre que ha pasado su vida intentando sobrevivir a las exigencias casi imposibles de la realeza, que luchó por definir su propia identidad y que ahora se enfrenta a una prueba que pone a examen cada fibra de su fortaleza emocional. Lo que está en juego es enorme, la tensión es evidente y el mundo entero observa con atención. Cada filtración, cada comunicado y cada actualización adquiere un peso desproporcionado, porque esto no es solo una noticia más. Es una narrativa que se desarrolla en tiempo real con consecuencias que van mucho más allá de un solo incidente en la carretera. Y aún así, incluso en medio de la gravedad, existe espacio para la esperanza. El príncipe Harry es conocido por su determinación, su valentía y su negativa a dejarse definir únicamente por las circunstancias. Ya ha superado adversidades antes y ha salido fortalecido. Sin embargo, al adentrarnos en los detalles de este episodio, surge una pregunta inevitable: ¿será este otro momento de superación o revelará vulnerabilidades capaces de transformar su vida para siempre? La respuesta inmediata desde Buckingham Palace fue cuidadosamente calculada. Pero en una situación tan delicada, incluso los comunicados más sobrios pueden generar ondas de impacto. Minutos después de que aparecieran los primeros informes, portavoces oficiales emitieron un breve mensaje confirmando que el príncipe Harry había estado involucrado en un accidente automovilístico. El tono era neutro, casi clínico, mostrando preocupación sin dramatismo. La familia real es consciente del incidente que involucra al príncipe Harry y está siguiendo de cerca la situación. Sobre el papel suena tranquilo, incluso rutinario. Sin embargo, para quienes analizan cada matiz, cada palabra y cada omisión tienen un significado profundo. En el entorno real, el silencio comunica tanto como las declaraciones. Cada frase se examina con lupa, cada retraso se interpreta. Observadores atentos notaron rápidamente lo que se dijo y sobre todo lo que no se dijo. No hubo detalles sobre el estado de salud de Harry, ni información sobre el lugar exacto del accidente, ni aclaraciones sobre quién lo acompañaba.
Ese vacío informativo encendió de inmediato la especulación a escala global. Seguidores y periodistas comenzaron a preguntarse si el incidente fuera menor, por qué tanta vaguedad y si fuera grave, por qué no transmitir un mensaje más urgente. Algunas fuentes sugieren que la cautela del palacio fue deliberada, una estrategia calculada en un momento donde cada palabra podía cambiarlo todo. Durante décadas la familia real ha aplicado una estrategia clara para controlar el relato público. En momentos de crisis actúan como jugadores de ajedrez, moviendo cada pieza con extrema cautela para proteger la imagen de la monarquía. Sin embargo, esta vez la situación era distinta. Harry no es solo un príncipe, es un exmiembro señor de la familia real que se apartó de las funciones oficiales. Es un hombre cuya vida ahora transcurre entre dos mundos, el del escrutinio público que dejó atrás y la vida privada que intenta consolidar en Estados Unidos. Conciliar la preocupación personal, la lealtad familiar y la necesidad de marcar distancia pública crea un escenario excepcionalmente complejo. Para el palacio cada decisión debía calcularse al segundo. Apenas se difundió el comunicado oficial comenzaron a circular rumores entre asesores y personal interno. Algunos aseguraban que la reina Isabel había sido informada de inmediato, mientras que otros afirmaban que su hijo, el entonces príncipe Carlos, asumió el control tras bambalinas. La jerarquía y los protocolos de la Casa Real implican que lo que el público ve anuncios breves y medidos es solo una mínima parte de lo que ocurre. Bajo la superficie se habrían sucedido llamadas urgentes, reuniones estratégicas y decisiones tomadas a un ritmo vertiginoso día y noche. No obstante, las contradicciones surgieron casi de inmediato. Mientras los canales oficiales mantenían un tono sereno, otras fuentes describían un panorama mucho más inquietante. Un informante anónimo aseguró a la prensa que existía un auténtico estado de pánico entre altos cargos, que los equipos de seguridad se habían movilizado y que especialistas médicos habían sido convocados para evaluar la situación. Otra fuente, en cambio, desmintió esa versión, afirmando que el accidente había sido leve y que Harry incluso caminaba con normalidad y bromeaba con el personal del hospital. ¿Cuál de estas versiones se acercaba más a la realidad? ¿Y cómo concilia la brecha entre la imagen pública y lo que realmente sucedía en privado? Para los observadores externos, la reacción del palacio despertó dudas sobre las prioridades reales. ¿Pesaba más la salud y el bienestar de Harry o el temor a una tormenta mediática? Probablemente la respuesta se encuentre en un punto intermedio. La tradición exige compostura y estabilidad, pero los medios modernos avanzan a una velocidad que los protocolos clásicos no siempre pueden seguir. En una era en la que un tuit puede volverse viral en segundos y los ciclos informativos de 24 horas se alimentan de la especulación, el silencio y la calma pueden paradójicamente intensificar el miedo y los rumores. La situación también puso de manifiesto divisiones internas dentro de la familia. Algunos informantes señalaron que ciertos miembros se mostraban frustrados por la continua visibilidad pública de Harry y su independencia, temiendo que cualquier incidente, incluso accidental, reavivara debates sobre su rol, sus responsabilidades y la capacidad de la institución para gestionar su imagen. Otros defendían que la seguridad de Harry debía ser la prioridad absoluta y que la familia debía anteponer el cuidado personal a cualquier cálculo de imagen. Estas tensiones internas invisibles para el público influyeron decisivamente en cada paso dado tras el accidente. Las redes sociales añadieron una capa adicional de complejidad. En cuestión de minutos, etiquetas relacionadas con Harry se convirtieron en tendencia mundial. Seguidores expresaron mensajes de apoyo mientras teorías conspirativas ganaban fuerza con rapidez. Algunos insinuaron que el accidente había sido consecuencia de una persecución de paparazzi, evocando inevitablemente la trágica muerte de la princesa Diana. Otros sugirieron que podía estar relacionado con tensiones familiares o incluso con advertencias internas sobre la exposición mediática. La rápida difusión de información falsa y especulativa creó un círculo vicioso que obligó al palacio a reaccionar de forma constante, tanto para contener rumores como para anticiparse a nuevas interpretaciones. Mientras tanto, los periodistas intensificaron su trabajo. Equipos de noticias se desplazaron a lugares vinculados con Harry en busca de testigos o pruebas. Fotógrafos aguardaron frente a hospitales, residencias privadas y rutas de desplazamiento probables. En ese clima, cualquier fragmento de información, fuera preciso o no, se amplificaba al instante, generando una sensación de urgencia y caos acorde con la gravedad del momento. En medio de todo esto surgieron preguntas clave sobre las circunstancias inmediatas del accidente.
¿Dónde ocurrió exactamente? ¿Estaba Meghan Markle con él? Había niños implicados, aunque los comunicados oficiales evitaron entrar en detalles. Fuentes sin identificar hablaron de una escena compleja con varios vehículos involucrados, presencia de servicios de emergencia y una escapatoria por poco de consecuencias mucho más graves. Sin confirmaciones claras, el público llenó los vacíos con suposiciones y conjeturas. La coordinación interna del palacio, según se comenta, fue intensa. Asesores redactaban comunicados, se coordinaban con equipos de seguridad y vigilaban de cerca la cobertura mediática. Cada llamada, cada correo y cada informe tenía un peso enorme. Un solo error podía desatar pánico o provocar un escándalo capaz de dominar los titulares durante semanas. En un entorno así, la gestión del silencio y de la información se convirtió en una tarea tan delicada como crucial. La presión sobre la familia para actuar con rapidez pero sin perder la cautela fue distinta a cualquier otra situación reciente, especialmente tratándose de Harry, quien durante años ha optado por vivir al margen de los protocolos más rígidos de la vida real. Incluso mientras se difundían comunicados oficiales, la Casa Real debía gestionar la imagen pública en múltiples frentes al mismo tiempo. Las cadenas de televisión, las redes sociales y los portales digitales exigían información constante. Cada emisión en directo analizaba al milímetro el lenguaje de los anuncios oficiales, mientras comentaristas y analistas especulaban sobre el tono, el momento elegido y los mensajes implícitos. Observadores atentos examinaban el lenguaje corporal en apariciones públicas y ruedas de prensa, buscando señales mínimas, una mirada inquieta, una pausa dudosa, un gesto de tensión que pudiera revelar más de lo que las palabras decían. Algunos analistas empezaron a plantear que este episodio podría convertirse en un punto de inflexión en la relación de Harry con su familia. Durante años ha caminado por una línea frágil entre la independencia personal y la lealtad familiar, y una crisis de esta magnitud podía poner a prueba ese equilibrio de formas inesperadas. ¿Podría este accidente convertirse en un catalizador para una reconciliación largamente aplazada, o marcaría una distancia aún mayor? ¿Sería capaz de modificar la percepción pública de Harry, de Meghan y de la propia monarquía? A medida que transcurrían las primeras 24 horas, la reacción global se intensificaba. Medios de comunicación de distintos continentes seguían el caso minuto a minuto. Millones de personas aguardaban novedades, mientras defensores y críticos debatían las posibles causas, interpretando cada comunicado oficial como si escondiera un significado oculto. La presión sobre el palacio para mantener el control del relato era enorme, y cada decisión tenía consecuencias que iban mucho más allá del accidente en sí. Poco después comenzaron a circular susurros sobre lo que realmente habría ocurrido en el lugar de los hechos. Algunas fuentes internas insinuaban que no todo podía explicarse por simples condiciones de la carretera o un error humano. Se hablaba de elementos no revelados, de una tensión subyacente y quizá de un riesgo inesperado que pudo haber transformado un incidente menor en algo potencialmente grave. Esa especulación añadió una nueva capa de urgencia, creando una tormenta perfecta de preocupación, curiosidad y temor. Para entonces ya resultaba evidente que la respuesta inmediata de la familia real era solo el comienzo. Los comunicados cuidadosamente medidos, la coordinación interna, las apariciones públicas, todo formaba parte de una coreografía compleja diseñada para controlar la percepción pública, proteger a Harry y navegar un entorno mediático imprevisible. Sin embargo, bajo esa superficie persistían las preguntas clave. ¿Qué tan serio fue realmente el accidente? ¿Quién tuvo la responsabilidad? ¿Cuáles serían las consecuencias para Harry, para Meghan y para la institución monárquica fuera de los muros del palacio? Nadie podía saberlo con certeza, y quizá esa incertidumbre era deliberada. En una historia marcada por el secretismo, la tensión y la vulnerabilidad humana, la verdad se convierte en un rompecabezas donde cada detalle cuenta. Con el paso de las horas, el mundo permanecía en vilo, observando y temiendo por un hombre que siempre ha vivido bajo una luz intensa y que ahora se encontraba envuelto en la sombra más impredecible de todas, un accidente que, al menos de cara al público, seguía envuelto en misterio. Lo poco que se sabía dibujaba una escena inquietante y casi cinematográfica. Los testimonios de testigos comenzaron a aparecer rápidamente, cada uno aportando fragmentos del relato, destellos de caos y pistas de que la situación pudo haber sido mucho más grave. Imaginemos una calle tranquila de Los Ángeles en plena noche. El murmullo lejano del tráfico, el resplandor tenue de las farolas, el sonido ocasional de neumáticos sobre el asfalto. En ese entorno, aparentemente común, ocurrió algo extraordinario.
Varias fuentes señalaron que un vehículo en el que viajaba el príncipe Harry se desvió de su trayectoria y colisionó con otro automóvil. Algunos describieron el impacto como leve, un simple golpe. Otros aseguraron que fue considerablemente más serio. La falta de información clara no hizo más que aumentar la tensión, dejando al público llenar los vacíos con miedo e imaginación. Ahí entonces surge la gran incógnita. ¿Cómo sucedió realmente? ¿Fue un error del conductor? ¿Estaba Harry al volante o viajaba como pasajero? ¿Se trató de un accidente fortuito o de algo más intencional? Cada hipótesis parece posible si se consideran las capas de presión que rodean su vida, la vigilancia constante de los medios, las tensiones internas con la familia real y el foco implacable de la fama. Algunos informes incluso sugirieron la posible presencia de paparazzi, siguiendo el vehículo, contribuyendo al incidente y evocando recuerdos dolorosos del pasado. Es un eco inquietante de la trágica muerte de la princesa Diana décadas atrás, cuando la presencia implacable de fotógrafos rodeó un accidente fatal. La reacción pública fue inmediata y visceral. Las redes sociales se inundaron de mensajes que temían que la historia pudiera repetirse de una forma cruel e inesperada. Incluso si ese paralelismo no fuera exacto, la sombra de aquella tragedia volvió a proyectarse con fuerza, elevando la carga emocional del suceso. El recuerdo colectivo amplificó el impacto, transformando un accidente en un episodio cargado de simbolismo y temor compartido. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el lugar se convirtió en un escenario de caos controlado. Ambulancias, luces intermitentes y personal sanitario actuando con rapidez para estabilizar la situación. Un informante aseguró que Harry estaba consciente y hablaba con los médicos, aunque visiblemente afectado, algo comprensible dada la gravedad del momento y el peso emocional de vivirlo bajo la mirada pública. Otra fuente describió una escena distinta pero igualmente tensa, casi irreal, con Harry siendo ayudado a salir del vehículo y escoltado cuidadosamente para preservar su intimidad. Al mismo tiempo, la presencia o ausencia de Meghan Markle se convirtió en objeto de especulación constante. Algunas versiones indicaban que se dirigía al lugar cuando ocurrió el accidente, mientras otras afirmaban que fue informada después. El momento exacto de su llegada, sus gestos captados por cámaras de seguridad e incluso las palabras de un supuesto comunicado breve fueron analizados al detalle por periodistas y expertos en la realeza, convirtiendo cada matiz en material de debate. El accidente también abrió interrogantes sobre el estado del vehículo. ¿Hubo un fallo mecánico, un obstáculo inesperado en la vía o algún factor imprevisible fuera del control humano? Especialistas del sector automotriz invitados a programas televisivos ofrecieron interpretaciones diversas, subrayando la complejidad técnica de los choques a cierta velocidad. Algunos insistieron en que incluso un impacto aparentemente menor puede escalar de forma desproporcionada cuando se trata de figuras de alto perfil, tanto en consecuencias reales como en cobertura mediática. Sin embargo, en medio de ese torbellino informativo, las versiones comenzaron a contradecirse. Algunos reportes afirmaban que Harry salió prácticamente ileso, mientras otros sugerían lesiones leves como una posible conmoción o esguince. Se dijo que fue mantenido en observación hospitalaria y que los protocolos de seguridad se reforzaron de inmediato. La mezcla de datos confirmados y exageraciones generó confusión, no solo entre el público sino también dentro del propio palacio, donde era necesario filtrar rumores mientras se protegía la privacidad y la seguridad de Harry. A todo esto se sumó la cuestión del momento en que ocurrió el incidente, porque ahora hay quienes apuntan a que su agenda pública, apariciones recientes, actividades benéficas o desplazamientos personales pudieron aumentar el riesgo sin quererlo. Otros sugieren que el cansancio acumulado, el estrés o una jornada emocionalmente intensa pudieron influir en un descuido momentáneo. El factor humano combinado con la presión constante crea una mezcla inestable y difícil de controlar. Expertos en seguridad consultados por los medios recalcaron la complejidad sin precedentes del caso. Harry no es una figura pública cualquiera, sino un exmiembro destacado de la realeza que aún concentra enorme atención mediática y social. Protegerlo en una situación de crisis inesperada requiere una coordinación minuciosa entre su equipo de seguridad, las autoridades locales e incluso organismos internacionales. El accidente dejó al descubierto cuán vulnerable puede ser incluso alguien rodeado de protección cuando la imprevisibilidad irrumpe. Y como suele ocurrir, no faltaron los rumores más profundos.
Surgieron insinuaciones sobre posibles distracciones dentro del vehículo, discusiones previas o un estado emocional alterado antes del impacto. Otros fueron más lejos, sugiriendo vigilancia o interferencias externas, aunque sin pruebas que respalden esas teorías. Así, el relato dejó de ser un simple incidente de tráfico para convertirse en una historia cargada de drama humano, tensión y conjeturas. Como era de esperar, la cobertura mediática no dio tregua, alimentando una narrativa que sigue creciendo con cada nueva versión. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación ya habían enviado corresponsales a cada punto vinculado con los movimientos recientes de Harry. Drones sobrevolaron calles, cruces y zonas de aparcamiento mientras los reporteros intentaban reconstruir una cronología a partir de fragmentos de video, testimonios de testigos y comunicados policiales. Las redes sociales se transformaron en un estruendo constante de hipótesis, con seguidores publicando actualizaciones, imágenes y teorías casi en tiempo real. La velocidad con la que se propagaban tanto datos verificados como rumores añadió una presión adicional, obligando tanto al Palacio como al equipo de Harry a gestionar no solo el incidente en sí, sino también el relato que se estaba construyendo a su alrededor. En medio de este despliegue mediático, resulta imposible ignorar el impacto emocional que el suceso provocó. Para gran parte del público, Harry no es simplemente una figura famosa, sino alguien cuya trayectoria vital despierta empatía, curiosidad y en muchos casos una preocupación genuina. La sola posibilidad de que pudiera estar herido o algo peor activó reacciones intensas, alimentadas tanto por su origen real como por las dificultades humanas que ha enfrentado a lo largo de los años. Se le ha visto lidiar con pérdidas profundas, conflictos personales y una exposición pública constante, y ahora el mundo se enfrentaba a la fragilidad repentina incluso de una vida rodeada de protección. Incluso dentro de la familia real, conocida por su imagen contenida y controlada, el efecto dominó fue evidente. Asesores, ayudantes y familiares trabajaron contrarreloj para evaluar la situación, coordinar respuestas y manejar tanto la comunicación interna como la percepción externa. Los engranajes del protocolo, la jerarquía y la tradición se pusieron en marcha, con cada paso cuidadosamente calculado y cada palabra analizada por sus posibles consecuencias. Aún así, la naturaleza imprevisible del accidente desbordó incluso los planes más meticulosos. De todo ello emerge la imagen de un momento que resulta a la vez cotidiano y extraordinario. En esencia, se trata de un accidente de tráfico, algo que podría ocurrirle a cualquiera. Pero al situarlo dentro del contexto de la vida de Harry, marcada por una vigilancia constante y por la carga emocional acumulada tras décadas de presión pública y privada, el episodio adquiere un significado mucho mayor. Se convierte en un punto de convergencia de tensiones, conjeturas e intrigas que resuenan más allá de fronteras. Mientras el mundo observa, las preguntas se multiplican. ¿Cuán graves fueron realmente las lesiones de Harry? ¿Estaba Meghan presente? Y de ser así, ¿cómo reaccionó? Hubo factores ocultos que influyeron en el choque, y quizá lo más inquietante, de qué manera afectara este episodio a unas relaciones familiares que ya parecían frágiles. Algunas fuentes internas sugieren que el accidente podría marcar un antes y un después, redefiniendo vínculos, percepción pública e incluso el rumbo de la vida de Harry. Sin embargo, los detalles siguen siendo esquivos, incompletos, casi provocadores. Cada nueva actualización genera más interrogantes que respuestas, y cada informe añade un giro adicional a una historia ya cargada de complejidad, emoción y tensión. Como ocurre a menudo en los asuntos reales, la verdad probablemente sea más matizada de lo que cualquier titular puede reflejar. El accidente pudo durar apenas unos instantes, pero sus consecuencias se desplegarán durante semanas, meses o incluso años. Y justo cuando investigadores, asesores del palacio y periodistas trataban de recomponer el rompecabezas del choque, surgió una revelación inesperada, algo que nadie había previsto. De pronto, el incidente parecía no ser un hecho aislado. Existía una capa más profunda, una complejidad oculta y un giro sorprendente capaz de transformar por completo el relato, que se escondía en las sombras aquella noche. ¿Y de qué manera este nuevo elemento cambiaría todo lo que se creía saber sobre la vida de Harry, la familia real y la historia que se desarrollaba ante los ojos del mundo? Para comprender por qué este accidente ha sacudido con tanta fuerza tanto a la realeza como a la opinión pública, es necesario retroceder en el tiempo y revisar el pasado de Harry. Porque esta no es únicamente la crónica de un choque automovilístico. Es una historia moldeada por décadas de escrutinio mediático, tragedias personales y una presión constante que lo ha acompañado desde la infancia.
presiones que quizás solo ahora empiezan a entenderse en toda su magnitud y que pudieron influir decisivamente en las circunstancias de aquella noche. Harry nació en una existencia lejos de cualquier normalidad. Desde el primer instante cada gesto, cada emoción y cada paso estuvieron bajo observación. Como segundo hijo del entonces príncipe Carlos y de la princesa Diana, conoció desde muy temprano tanto los privilegios como la atención pública extrema. Pero ese privilegio tuvo un coste elevado. La muerte de su madre cuando él tenía apenas 12 años dejó una herida profunda que lo acompañaría durante toda su vida, intensificada por la intrusión constante de los medios y por una fascinación pública que nunca le permitió vivir el duelo en silencio. Ese pasado no es un simple antecedente, es la clave para entender por qué este episodio ha resonado con tanta fuerza y por qué el mundo sigue atento tratando de descifrar lo que realmente ocurrió. Aquella tragedia no fue únicamente íntima o familiar. Se transmitió al mundo entero, se analizó hasta el agotamiento y quedó grabada en la memoria colectiva de millones de personas. Desde ese instante la vida de Harry se transformó en un delicado equilibrio entre la imagen pública que se esperaba de un miembro de la realeza y el dolor silencioso, la fragilidad emocional de un niño que había perdido a su madre. Aprendió muy pronto que mostrar sentimientos podía convertirse en una debilidad y que la apariencia solía pesar más que la verdad. Cada sonrisa, cada gesto y cada aparición pública pasaron a ser observados con lupa, interpretados y juzgados. En un entorno así, incluso el error más pequeño podía convertirse en un titular mundial. Cada palabra dirigida a la prensa, cada fotografía captada al vuelo, cada interacción aparentemente trivial tenía el potencial de desatar una tormenta mediática. Con el paso de los años, lejos de disminuir, esa vigilancia se intensificó. Su etapa en el ejército, que asumió con compromiso y valentía, se convirtió en otro escenario de escrutinio público. Sus misiones en Afganistán fueron aplaudidas pero también diseccionadas sin descanso. Cada detalle que salía a la luz alimentaba debates sobre su carácter, su coraje e incluso su criterio. Al regresar se esperaba de él una transición impecable hacia las obligaciones reales, el trabajo benéfico y la vida institucional, todo ello mientras aún cargaba con la pérdida de su madre y con la mirada constante de los medios. La presión era incesante. Cada decisión, desde sus relaciones personales hasta sus declaraciones públicas, era evaluada y cuestionada. Cuando Harry inició su relación con Meghan Markle, una actriz estadounidense con su propia exposición mediática, el nivel de atención alcanzó cotas inéditas. Su historia de amor dejó de ser privada para convertirse en un espectáculo público. Meghan fue retratada de formas opuestas, admirada por algunos, atacada con dureza por otros. Harry, atrapado entre la necesidad de proteger a la mujer que amaba y las exigencias de una familia y una institución en las que había crecido, se encontró en una encrucijada que pocos podrían comprender del todo. Pero las tensiones no se limitaban a la percepción pública. Dentro de la familia existían dinámicas complejas marcadas por tradiciones rígidas, lealtades implícitas y una estricta adhesión al protocolo. Harry, sin embargo, empezó a buscar mayor independencia. Su deseo de alejarse de las funciones reales a tiempo completo, su empeño en construir su propio camino y su franqueza al hablar de salud mental supusieron movimientos sin precedentes. Para unos eran actos de valentía, para otros gestos de desafío. Esa dualidad generó una presión constante tanto interna como externa que lo acompañó durante años. Incluso fuera del foco mediático su vida estuvo llena de retos. Se convirtió en padre, vivió las alegrías y responsabilidades de la vida familiar e intentó proteger a sus hijos del escrutinio implacable que había marcado su propia infancia. Cada decisión, desde la educación hasta la seguridad, tenía un peso muy superior al de cualquier padre común. En ese contexto, un acontecimiento repentino e imprevisible como un accidente de tráfico adquiere una dimensión mucho mayor. No se trata solo del riesgo físico, sino de la colisión entre traumas del pasado, estrés acumulado y expectativas públicas. La salud mental ha sido un hilo conductor en la vida de Harry. Ha hablado abiertamente de su duelo, de la ansiedad y del peso de vivir bajo observación constante. Ha buscado ayuda profesional, se ha implicado en causas de concienciación y ha trabajado para romper estigmas. Pero incluso la fortaleza emocional más sólida se pone a prueba ante una crisis inesperada. Desde esta perspectiva, el accidente no fue solo un suceso físico. Funcionó como una prueba extrema de toda una vida de experiencias, decisiones y presiones que lo han moldeado, y los medios nunca le han dado tregua. Tabloides, plataformas digitales y medios tradicionales han seguido cada paso de Harry sin descanso.
Cada titular, ya fuera crítico o comprensivo, añadía una nueva capa de escrutinio. Cada historia sobre sus elecciones personales, sus relaciones o su imagen pública se amplificaba en redes sociales, creando un eco constante de expectativas y juicios. En muchos sentidos, el choque automovilístico es solo el episodio más reciente de una existencia vivida bajo una luz implacable. Pero a diferencia de otros momentos, este implica un peligro real e inmediato y la atención mundial hizo imposible gestionarlo en privado. Las similitudes con su pasado resultan inevitables. Basta recordar el accidente de Diana en 1997. Aunque Harry era entonces apenas un niño, fue testigo directo de cómo la tragedia, la intrusión mediática y la fascinación pública pueden entrelazarse de forma devastadora. Ese trauma sin duda influyó en su manera de afrontar las crisis, la exposición mediática y el riesgo personal. Ahora, décadas después, se enfrenta a una situación que evoca aquellos recuerdos tempranos, otro momento potencialmente mortal amplificado por la atención pública y la especulación constante. Lo que vuelve este momento especialmente intenso es el contraste entre el pasado y el presente de Harry. Ya no es un niño ni simplemente un príncipe guiado por figuras parentales. Es un adulto, padre de familia, esposo y un hombre que decidió construir una vida con autonomía lejos del núcleo de la monarquía. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos por controlar su entorno, proteger a los suyos y definir su propio relato, un episodio como este accidente de tráfico le recuerda y nos recuerda a todos que el mundo es inherentemente impredecible y que la exposición pública multiplica los riesgos de forma desproporcionada. El accidente también pone en primer plano las contradicciones que siempre han marcado su vida. Por un lado, Harry anhela privacidad y una apariencia de normalidad. Por otro, no logra escapar del escrutinio global. Cada medida de seguridad, cada entorno cuidadosamente diseñado, cada intento de llevar una vida normal coexiste con la realidad de que las cámaras, las conjeturas y la curiosidad pública pueden cruzarse en su camino en cualquier instante. El choque se convierte así en un recordatorio brutal del frágil equilibrio entre protección y exposición, un equilibrio que Harry ha tenido que negociar desde siempre. A esto se suma el peso emocional de la responsabilidad. Harry ha sentido históricamente un deber hacia su familia, hacia su papel público y hacia sus valores personales. Un suceso como este lo obliga a enfrentar múltiples capas de responsabilidad al mismo tiempo: su salud física, la angustia de su familia, la mirada constante del palacio, el relato mediático y la reacción del público. En situaciones así, todas las presiones acumuladas durante décadas confluyen, creando una mezcla poderosa de ansiedad, urgencia e introspección. Resulta imposible separar completamente el pasado del presente. Cada decisión que Harry tomó, cada vez que alzó la voz, cada paso para alejarse de las funciones reales y cada intento de blindar a su familia se entrelaza con las circunstancias de este accidente. No es solo una historia sobre un coche y una colisión. Es el reflejo de años de experiencia, de presión acumulada y de una negociación constante entre lo que el mundo espera y lo que él necesita en su vida privada. Sin embargo, en medio de todo esto aparece una paradoja. La vida de Harry ha estado marcada por la resiliencia. Ha sobrevivido a un escrutinio implacable, a pérdidas personales y a la atención global. Ha enfrentado amenazas, críticas y conflictos internos con determinación y valentía. Este episodio, aunque alarmante, es también otra prueba más, un momento que puede revelar no solo vulnerabilidad sino también fortaleza, capacidad de adaptación y resistencia ante circunstancias extraordinarias. Visto desde la perspectiva de su historia personal, queda claro que el accidente no es un hecho aislado. Es la culminación de años de tensión, exposición y presión constante. Un recordatorio contundente de que incluso quienes parecen protegidos, incluso quienes cuentan con recursos, seguridad y apoyo, no están a salvo de los giros repentinos e imprevisibles de la vida. Pero lo que resulta aún más inquietante son las afirmaciones de algunos insiders sobre lo que se habría descubierto después del choque, detalles que todavía no han salido a la luz pública y que sugieren que el accidente fue algo más que un simple infortunio. Revelaciones que no solo cuestionarían nuestra comprensión del suceso, sino que obligarían a replantear las dinámicas, tensiones y conflictos latentes que siempre han rodeado a Harry. A medida que estos secretos empiezan a asomar, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que creemos saber sobre Harry, el accidente y la familia real es solo la superficie y cuánto permanece oculto esperando revelarse en el siguiente capítulo de esta historia? En ese contexto, otra incógnita captó la atención mundial:
¿Dónde se encontraba Meghan Markle cuando ocurrió el accidente y cuál fue su reacción inmediata en una crisis de esta magnitud? Su papel trasciende el de simple esposa. Se convierte en un punto focal de emoción, escrutinio público y especulación. Cada gesto, cada llamada, cada declaración e incluso cada silencio fue observado, analizado y amplificado. El mundo entero estaba mirando y Meghan, como tantas otras veces, volvió a situarse en el centro de la atención. Algunos informes sostienen que Meghan fue informada casi de inmediato tras el accidente. Ciertas fuentes afirman que se dirigió hacia Harry en cuestión de minutos, decidida y visiblemente preocupada. Otras versiones sugieren que dudó brevemente, sopesando cómo manejar el delicado equilibrio entre privacidad, responsabilidad familiar y expectativas públicas. Esa falta de claridad no hizo más que alimentar las especulaciones. ¿Reaccionó con lentitud? ¿Influyeron tensiones previas con la familia real? ¿O estaba calculando cómo afrontar la avalancha mediática inevitable? No se puede subestimar la carga emocional que recae sobre Meghan. Desde que su relación con Harry se hizo pública ha vivido bajo un escrutinio constante. Ataques mediáticos, críticas veladas desde ciertos sectores del palacio y una presión incesante la han convertido en un imán para la opinión pública. En un momento de crisis como este, cada uno de sus movimientos adquiere un significado desmesurado, reforzando la sensación de que para ella no existe el anonimato ni siquiera en las circunstancias más delicadas. En ese instante todas esas presiones convergieron con una amenaza nueva y aterradora: la posibilidad de que el hombre con el que se casó, el padre de sus hijos y el compañero con quien había compartido años de lucha y de logros, hubiera sufrido un daño grave. Algunas fuentes señalan que Meghan reaccionó con rapidez para garantizar la seguridad de Harry. Presuntamente coordinó de inmediato con los equipos de protección, se mantuvo en contacto constante con el personal médico y revisó incluso detalles logísticos para asegurarse de que la situación permaneciera bajo control. Cada decisión debía ser exacta. Un solo error podía intensificar la vorágine mediática, provocar alarma pública o complicar la respuesta del palacio. En muchos sentidos, el papel de Meghan se transformó tanto en gestión de crisis como en cuidado personal. Sin embargo, como casi siempre en su vida pública, la percepción pesaba tanto como los hechos. Medios y espectadores observaban cada gesto en busca de emociones visibles, de reacciones que pudieran interpretarse de mil maneras. Una lágrima podía leerse como miedo auténtico, una actitud serena como frialdad o desapego. Cada movimiento de Meghan fue diseccionado y en cuestión de minutos las redes sociales estallaron en comentarios. Sus partidarios elogiaron su aplomo y rapidez mental, mientras que los críticos cuestionaron su cercanía y sus intenciones. Era el patrón habitual de su exposición pública, amplificado al máximo en medio de una crisis. Luego surgió la cuestión de la comunicación. ¿Cómo transmitió Meghan la información a familiares, amigos y funcionarios del palacio? Los informes indican que mantuvo un contacto constante con figuras clave, procurando que los datos circularan de forma clara y precisa. Cada palabra contaba. Cada mensaje era analizado por su tono, su momento y su propósito. Incluso un retraso mínimo en comunicar novedades se convertía en combustible para la especulación, reforzando la sensación de que la situación era inestable y difícil de manejar. La carga emocional de ese momento resulta imposible de exagerar. Meghan, al igual que Harry, ha vivido durante años bajo un escrutinio intenso. Ha soportado relatos falsos, distorsiones y críticas que en ocasiones rozaron el ataque personal. Pero en ese punto toda esa experiencia chocó con un miedo crudo, con la urgencia y con el instinto primario de proteger a su familia. Su rol fue al mismo tiempo profundamente íntimo y absolutamente público, un equilibrio delicado que exigía tanto valentía como estrategia. Dentro del palacio su reacción también generó debate. Algunos asistentes habrían elogiado su capacidad para tomar decisiones rápidas, mientras que otros manifestaron inquietud por la imagen, temiendo que su protagonismo atrayera una atención no deseada o agravara tensiones ya existentes dentro de la familia. Las dinámicas de confianza, lealtad y percepción se pusieron en juego, evidenciando hasta qué punto cada acción dentro del entorno real está cargada de complejidad política y emocional. Las redes sociales, por supuesto, desempeñaron un papel decisivo en la construcción del relato. A los pocos minutos de conocerse la noticia, los hashtags se volvieron tendencia. Los seguidores expresaron apoyo y preocupación, mientras otros lanzaban teorías sobre el papel de Meghan en lo ocurrido. Llegó lo suficientemente rápido al lugar. ¿Existía algún conflicto previo con Harry que pudiera haber aumentado el estrés?
Influyeron sus antiguos enfrentamientos con la prensa y con funcionarios del palacio en la forma en que se manejó públicamente la situación. Las respuestas no estaban claras y esa ambigüedad no hizo más que aumentar el interés y la participación. Algunos insiders insinuaron una dimensión más personal de su implicación. Sostienen que Meghan no solo se ocupó de la logística, sino que también brindó apoyo emocional tomando la mano de Harry, hablándole en voz baja para tranquilizarlo y asegurándose de que sus hijos quedaran protegidos del impacto traumático. Estos gestos íntimos invisibles para el público subrayan el lado humano de la historia y recuerdan que más allá de los titulares se trataba de un momento familiar cargado de miedo, amor y urgencia. Al mismo tiempo, Meghan tuvo que manejar su compleja relación con la familia real. No se trataba únicamente de ayudar a su esposo, sino de interactuar con funcionarios del palacio, personal de seguridad y equipos acostumbrados a reglas y tradiciones arraigadas. Algunos informes señalan que ciertos asistentes se mostraron inicialmente escépticos ante su implicación, cuestionando su conocimiento del protocolo o su influencia en la toma de decisiones. Aún así, su presencia y determinación habrían contribuido a estabilizar la situación, tendiendo puentes entre la preocupación privada y la gestión pública. El momento en que actuó también resultó crucial para controlar el relato. Al coordinarse con representantes de los medios y portavoces del palacio, Meghan ayudó a que los primeros comunicados públicos fueran sobrios y cuidadosamente medidos, reduciendo el riesgo de interpretaciones extremas y manteniendo al menos por unas horas un delicado equilibrio en medio de la tormenta. Cada palabra debía encontrar un equilibrio delicado, tranquilizar al público, resguardar la intimidad de Harry y preservar la dignidad de la familia real. Un solo paso en falso podía desatar una tormenta mediática y transformar una crisis en un escándalo. Aún así, pese a todos los esfuerzos, las tensiones seguían latentes bajo la superficie. Algunos funcionarios del palacio, según se comenta, miraban con recelo su participación, reflejo de dinámicas antiguas y de discretas luchas de poder que nunca desaparecen del todo. Otros, en cambio, destacaban su capacidad para actuar con firmeza en momentos de presión, señalando que su papel comenzaba a consolidarse no solo como apoyo de Harry, sino como una figura influyente dentro del relato más amplio de la monarquía. La percepción pública, como era de esperar, permanecía inestable. Los medios debatían su presencia en el lugar de los hechos, el momento exacto de su llegada y el tono de sus declaraciones. Seguidores y detractores examinaban sus redes sociales en busca de pistas, mientras analistas y comentaristas especulaban sobre cómo este episodio podría afectar su imagen pública. La complejidad del escenario dejaba al descubierto una verdad esencial dentro de la familia real: la percepción pesa tanto como la realidad misma. Y entonces, justo cuando se difundían los primeros comunicados oficiales y los informes iniciales comenzaban a circular, surgieron murmullos desde el hospital al que supuestamente había sido trasladado Harry. Algunas voces insinuaban que la implicación de Meghan había ido más allá de una simple presencia, sugiriendo intervenciones, conversaciones privadas y decisiones estratégicas capaces de influir, no solo en la recuperación inmediata de Harry, sino también en las consecuencias a largo plazo para la imagen pública de la familia. Estos rumores, sin confirmar, añadieron una nueva capa de intriga y suspenso a una historia ya cargada de tensión. Mientras tanto, el mundo aguardaba. Aficionados, periodistas y observadores ocasionales especulaban sin descanso sobre el papel de Meghan, sus emociones y el alcance real de sus acciones. Cada detalle, desde la hora de sus llamadas telefónicas hasta las expresiones captadas en fotografías, se convertía en material de análisis. Y pese a toda esa atención, seguía habiendo enormes vacíos de información. Detrás de los titulares y las conjeturas se escondía una historia profundamente humana, marcada por el miedo, el afecto, la lealtad y el peso de vivir una crisis bajo el escrutinio público más implacable imaginable. A medida que Meghan se movía dentro de este entorno de alta presión, una cosa resultaba evidente: sus decisiones, su actitud y su presencia no fueron meramente de apoyo, sino determinantes. Sin embargo, incluso con su participación, la verdad completa sobre el accidente, sus causas y sus consecuencias continuaba siendo esquiva, permaneciendo fuera del alcance del público. Pero los giros no habían terminado. Según algunos insiders, lo que ocurrió después de las primeras evaluaciones médicas y de la respuesta de emergencia no solo sorprendería a la familia real, sino que también generaría nuevas tensiones, sacando a la luz dinámicas ocultas y rivalidades de larga data que nadie fuera de los muros del palacio habría imaginado.
¿Qué sucedió realmente a puerta cerrada cuando de forma figurada se cerraron las rejas del palacio? Porque mientras el público vea comunicados serenos y mensajes cuidadosamente controlados, quienes estaban dentro aseguran que el verdadero drama se desarrolló en salas privadas llamadas en voz baja y intercambios intensos que dejaron al descubierto cuán fragmentada está en realidad la familia real. En el instante en que la confirmación del accidente llegó a los miembros más altos de la institución, el ambiente, según se cuenta, cambió de inmediato. No hacia el pánico visible, sino hacia algo más frío, más agudo y profundamente estratégico. No se trataba únicamente de la preocupación por la seguridad de Harry. Lo que estaba ocurriendo era una gestión de crisis al más alto nivel, atravesada por viejos resentimientos, traiciones nunca resueltas y silenciosas luchas de poder que llevaban años gestándose. Según varios informantes del palacio, las llamadas de emergencia se activaron casi al mismo tiempo. Asesores contactaron a miembros senior de la familia real, los responsables de seguridad se comunicaron con enlaces gubernamentales y los equipos legales quedaron en alerta. En medio de ese torbellino flotaba una pregunta incómoda que nadie quería formular en voz alta: ¿hasta qué punto debía involucrarse realmente la familia? Porque Harry ya no es un miembro activo de la realeza y esa diferencia pesa mucho más de lo que el público imagina. Algunos familiares, siempre según esas fuentes, defendían una respuesta contenida. Preocupación sí, apoyo por supuesto, pero con límites claros. Temían que un exceso de implicación reabriera heridas antiguas, reavivara debates sobre la salida de Harry y diluyera fronteras institucionales que tanto había costado reinstalar. Para ellos la situación era trágica, pero también profundamente compleja. Otros, en cambio, se opusieron con firmeza. Un miembro senior, descrito como visiblemente afectado, habría insistido en que la familia debía estar por encima de cualquier cálculo de imagen, recordando que pese a todo Harry seguía siendo sangre, seguía siendo familia y que su seguridad merecía una atención plena. Así, sin alzar la voz ni protagonizar escenas dramáticas, se trazaron líneas claras. Fue una tensión sutil, educada, casi glacial, de esas que se instalan en una habitación y no se disipan fácilmente. Mientras tanto, los asesores intentaban equilibrar prioridades contradictorias: proteger a la institución, proteger al individuo y proteger el futuro. Cada alternativa implicaba riesgos. Mostrar demasiada cercanía podía provocar acusaciones de incoherencia. Mostrarse distante, en cambio, podía interpretarse como frialdad o crueldad. Y sobre todo planeaba una figura que complicaba aún más el panorama: Meghan. Su participación alteró el equilibrio de inmediato. Dentro del círculo real, algunos siguen viéndola como una externa que desafió normas y jerarquías. Otros la consideran una fuerza protectora que impulsó a Harry a cuidar su salud mental y su seguridad personal. En las horas posteriores al accidente, esas visiones chocaron de forma silenciosa pero intensa. Incluso decidir quién debía hablar en público se convirtió en motivo de debate. Un portavoz del palacio, un miembro de la familia o nadie en absoluto. Hasta el lenguaje de los mensajes internos generó fricciones. Un asesor, según se cuenta, objetó un tono demasiado cálido por temor a que se interpretara como un retroceso tras años de distancia cuidadosamente construida. Otro replicó que una actitud fría alimentaría teorías conspirativas y la indignación pública. Mientras tanto, los teléfonos no dejaban de sonar. Parientes de ramas más lejanas llamaban en privado, algunos para ofrecer apoyo, otros simplemente para informarse. Cada llamada añadía presión, porque en la vida real y especialmente en la realeza la información es poder, y estos momentos revelan con claridad quién lo ejerce. También surgió el dilema del calendario. ¿Debían los miembros senior mantener sus compromisos públicos, cancelar actos, retrasar anuncios? Cada ajuste, por mínimo que fuera, tenía un peso simbólico enorme. Cancelar demasiado sugería pánico. Seguir como si nada podía parecer insensible. Según fuentes internas, un compromiso previsto estuvo a punto de suspenderse a última hora, pero finalmente se llevó a cabo tras intensas discusiones. Más tarde, algunos observadores notaron rigidez en los gestos, sonrisas forzadas y señales sutiles de tensión. Para el público casual todo parecía normal. Para quien miraba con atención era evidente que no lo era. Por debajo de todo esto hervían emociones profundas. Había miedo, un miedo real a que el estado de Harry empeorara, a que la historia trágica se repitiera, a la reacción pública y a perder el control del relato. Pero también existía resentimiento. Algunos insiders aseguran que ciertos familiares en privado se preguntaron si las decisiones de Harry, su mudanza, su estilo de vida, su exposición mediática,
no habían aumentado su vulnerabilidad. Es un pensamiento duro, pero al parecer estuvo presente. No se expresó abiertamente ni se reconoció de forma oficial, pero flotaba en el ambiente, haciendo todo más difícil. Porque mostrar compasión se vuelve mucho más complejo cuando el juicio silencioso sigue ahí al acecho. ¿Cómo se puede proyectar unidad cuando esa unidad en realidad no ha existido durante años? A medida que pasaban las horas, las divisiones internas se hacían cada vez más evidentes. Los asesores no solo estaban gestionando una crisis, sino también a una familia que aún lucha por definir quién es y qué representa. En un mundo moderno, la monarquía sobrevive gracias a la continuidad, a la tradición y a una evolución cuidadosamente controlada. Harry, en cambio, simboliza ruptura, elección personal, independencia y ahora una situación crítica. Algunos dentro del entorno palaciego creen que este episodio obligó a la familia a enfrentar verdades incómodas que llevaba tiempo evitando, que no se puede mantener una distancia emocional real mientras se sigue beneficiando del interés público que esa persona genera. Que el distanciamiento estratégico, aunque útil, tiene un coste humano. Y que ese coste de repente dejó de ser abstracto para volverse dolorosamente tangible. Fuera de los muros del palacio, la especulación creció de forma descontrolada. Analistas y comentaristas percibieron que algo no cuadraba, porque ciertas figuras clave aún no se habían pronunciado, porque los comunicados sonaban tan fríos, tan impersonales, porque la demora en mensajes más cercanos o personales, el silencio comenzó a decir más que cualquier declaración oficial. Tras puertas cerradas, los borradores de comunicados se redactaban, se corregían y se descartaban una y otra vez. Algunos resultaban demasiado emotivos, otros excesivamente distantes. Cada versión reflejaba una visión distinta de lo que la familia debía mostrar en ese momento: cercanía humana o solidez institucional. Al final se optó por la contención, aunque no todos quedaron conformes. Fuentes internas aseguran que al menos una figura de alto rango sintió que se perdió una oportunidad clave para mostrar una solidaridad auténtica y que priorizar el control del mensaje podía terminar alejando aún más tanto al público como al propio Harry. Y aquí surge quizá la cuestión más inquietante de todas. ¿Percibió Harry esa distancia? No se sabe con certeza qué mensajes recibió en las primeras horas, quién llamó de inmediato, quién esperó o quién dudó. Sin embargo, algunos insisten en que no todo el silencio pasó desapercibido, que incluso en un momento de emergencia reaparecieron viejos patrones: la formalidad extrema, la reserva emocional, la distancia medida. Si eso es cierto, las consecuencias son profundas, porque situaciones como esta pueden cerrar heridas o abrirlas de manera irreversible. Cuando la noche dio paso a la mañana y luego a un segundo día de incertidumbre, la familia real se encontró ante una encrucijada. Continuar como siempre tratando a Harry como una figura periférica, o replantearlo todo: relaciones, límites y prioridades, a la sombra de una tragedia que estuvo a punto de ocurrir. Esa decisión, según los insiders, distaba mucho de estar clara. Y justo cuando parecía imposible que la tensión interna aumentara, surgió un nuevo factor: la reacción pública, el frenesí mediático y un relato que comenzaba a escapar al control de todos. El mundo ya no estaba dispuesto a esperar. Antes de que el palacio pudiera definir su siguiente paso, antes de que los asesores recuperaran el control del discurso, antes incluso de que el polvo se asentara de forma simbólica, estalló la tormenta mediática. No fue gradual ni contenida, fue inmediata, avasalladora y total. En cuestión de minutos las redes se inundaron, las notificaciones iluminaron pantallas en todos los continentes y los rótulos de noticias se tiñeron de rojo. Presentadores interrumpieron la programación con un tono urgente que sugería algo mucho más grave que un simple accidente de tráfico. De pronto, el incidente de Prince Harry dejó de ser una noticia más para convertirse en un acontecimiento global. Basta preguntarse cuándo fue la última vez que Internet reaccionó con tal velocidad ante una historia relacionada con la realeza. Las redes sociales se transformaron en campos de batalla emocionales. Primero dominaron los mensajes de apoyo y las oraciones. Luego irrumpieron teorías conspirativas y exigencias de respuestas. Algunos compartían velas y palabras de aliento. Otros pedían explicaciones inmediatas. Y hubo quienes fueron más lejos, uniendo puntos, trazando paralelismos y formulando la pregunta que muchos pensaban pero pocos se atrevían a decir en voz alta: ¿se está repitiendo la historia? Esa sola idea bastó para desatar el pánico. Las comparaciones con el accidente fatal de la princesa Diana aparecieron casi al instante, no como insinuaciones sutiles sino como mensajes directos y alarmantes.
Circularon imágenes lado a lado, resurgieron viejos titulares y se reprodujeron fragmentos de documentales. De repente un trauma generacional volvía al presente, recordando a muchos que esta historia para ellos nunca fue solo sobre Harry. Todo giraba en torno a un duelo no resuelto. Los medios de comunicación se subieron de inmediato a esa corriente emocional, algunos con cautela, otros con una imprudencia evidente. En cuestión de horas surgieron paneles de debate. Especialistas en realeza discutían el tono, el momento y el simbolismo de cada gesto. Psicólogos eran invitados a los programas para hablar de detonantes traumáticos, mientras analistas de seguridad especulaban sobre niveles de riesgo y exposición. Todos tenían una opinión, todos una teoría, y no todas eran responsables. Un medio aseguró que el accidente implicó una persecución a alta velocidad. Otro habló de varios vehículos involucrados. Un tercero insinuó incluso la posibilidad de un acto deliberado, citando fuentes anónimas supuestamente vinculadas a la seguridad real. Cada versión desmentía a la anterior. Las correcciones llegaban tarde, siempre detrás de la viralidad. Cuando finalmente aparecían las aclaraciones, el daño ya estaba hecho. La confusión se había instalado y la confusión es terreno fértil para el miedo. En menos de una hora, etiquetas relacionadas con el caso se volvieron tendencia en todo el mundo. Millones de personas participaron. La participación alimentó a los algoritmos amplificaron la emoción y la emoción terminó ahogando los hechos. Distinguir información verificada de simples conjeturas disfrazadas de certeza se volvió casi imposible. Mientras tanto, los paparazzi descendieron como aves de rapina. Hospitales, residencias privadas e incluso cruces de calles sin relación confirmada con el accidente fueron rodeados. Los fotógrafos aguardaban cualquier señal, una sombra, un automóvil, una silueta tras un cristal oscuro. Una imagen borrosa, posiblemente irrelevante, se volvió viral solo porque la gente necesitaba aferrarse a algo visible. El hambre de imágenes parecía no tener límite. Luego llegaron las filtraciones. Capturas de supuestos informes policiales comenzaron a circular. Notas de voz atribuidas a testigos aparecieron en chats privados. Algunas se demostraron falsas más tarde. Otras siguen sin verificación hasta hoy. Pero en ese momento la verdad importaba menos que la velocidad. Quien publicaba primero marcaba la percepción. Dentro de las redacciones, los editores enfrentaban decisiones imposibles: publicar de inmediato y arriesgarse a errar, o esperar y quedar fuera de la conversación. Muchos optaron por la rapidez. Las consecuencias fueron inmediatas. Las contradicciones se acumularon una tras otra. Un canal afirmaba que Harry se recuperaba sin problemas. Otro decía que permanecía bajo observación médica. Un tercero hablaba de lesiones que nunca se confirmaron. Cada nueva actualización aumentaba la ansiedad en lugar de aliviarla. Cada corrección parecía un paso atrás. Y mientras todo eso ocurría, el palacio mantenía una postura contenida. Esa moderación pensada para calmar produjo el efecto contrario. El silencio empezó a parecer sospechoso. El lenguaje neutro sonaba evasivo. Cuanto más se retrasaban los detalles concretos, más crecía la especulación. Algunos comentaristas comenzaron a preguntarse abiertamente qué se estaba ocultando. ¿Por qué no había información médica? ¿Por qué no un mensaje personal? ¿Por qué no una imagen clara de unidad familiar? Poco a poco el relato cambió de tono. Lo que comenzó como preocupación fue transformándose en desconfianza. Algunas voces acusaron al palacio de frialdad. Otras señalaron al equipo de Harry por exagerar la situación. Unos pocos llegaron a afirmar que todo el episodio estaba siendo manipulado para generar simpatía o desviar la atención de otros asuntos. Las posturas extremas se multiplicaron y ahogaron cualquier intento de moderación. Entonces apareció la ira, enfado con los medios por su cobertura invasiva, con la cultura del acoso fotográfico, con el palacio por su aparente distancia e incluso con Harry por llevar una vida pública mientras exige privacidad. Nadie quedó fuera del foco. Celebridades opinaron, políticos midieron cuidadosamente sus palabras. Organizaciones defensoras de la salud mental y de la ética periodística utilizaron el caso como ejemplo en debates más amplios. La historia dejó de ser solo sobre Harry y se convirtió en un juicio colectivo sobre la fama, la responsabilidad y los límites de la exposición pública. En medio de todo eso, Meghan volvió a convertirse en un punto de tensión. Su silencio, o lo que algunos interpretaron como tal, provocó indignación en ciertos sectores de Internet. Otros elogiaron su discreción. Hubo quienes exigieron una declaración y quienes insistieron en que no le debía nada a nadie.
Así una vez más cada gesto o su ausencia se transformó en un campo de batalla simbólico. Las mismas acciones eran leídas de formas opuestas según quien las observara. Aquello ya no era solo un frenesí mediático sino un espejo de lo fragmentado que se ha vuelto el debate público, de lo rápido que la empatía puede transformarse en exigencia y de lo fácil que la preocupación termina convertida en acusación. En medio de ese ruido constante, sin embargo, se desarrollaba otro proceso más silencioso y calculado: la construcción de relatos. Algunos medios comenzaron a subrayar los problemas de seguridad de Harry, otros insistieron en su alejamiento de la protección real. Hubo quienes pusieron el foco en los peligros de la atención mediática permanente y quienes cuestionaron directamente sus decisiones personales y su estilo de vida. Cada enfoque respondía a un interés, cada uno atraía a un público distinto. La historia se fragmentó y a medida que se fragmentaba, el control se diluía para todos. Tras bambalinas, los equipos de crisis se movían con urgencia. Se redactaban comunicados, se probaban versiones, se descartaban textos enteros. Abogados vigilaban la cobertura minuto a minuto, asesores de comunicación medían el pulso de la opinión pública. Cada pico de indignación activaba alertas internas. Cada publicación viral provocaba reuniones de emergencia. Ya no se trataba solo de informar, sino de resistir el ciclo informativo, y ese ciclo avanzaba a una velocidad implacable. Al concluir el primer día completo, el cansancio era evidente. El público estaba saturado, los periodistas exhaustos, pero la historia no se detenía, mutaba. Aparecían nuevos ángulos, resurgían imágenes antiguas, el contexto se convertía en contenido. Algunos se preguntaban si este episodio forzaría cambios reales, más protección o límites más claros para la prensa. Otros reaccionaban con cinismo, recordando que la indignación rara vez se traduce en reformas. Aún así, la presión seguía aumentando porque entre tanto ruido persistía una pregunta esencial sin respuesta clara: ¿cómo se encontraba realmente Harry y por qué, pese al caos, ciertos detalles seguían sin revelarse? Cuando volvió a caer la noche, la vorágine alcanzó un punto extraño. Había menos actualizaciones oficiales y más conjeturas, un vacío informativo que la imaginación colectiva se apresuró a llenar. Y fue precisamente en ese vacío donde empezó a circular un informe no verificado, sembrando una nueva ola de inquietud y demostrando una vez más que en ausencia de certezas cualquier rumor puede cobrar fuerza. 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 Rumor puede cobrar fuerza.